Seguimos en La Mira, estamos con Marcela Maceda. Marcela, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, vamos a ver 3 o 4 casos referidos a esto que hablamos con el fiscal de corte. Casos en los que a veces la justicia procesó sin prisión, otros en los que procesó con prisión y luego se tuvo que dar vuelta. Y hay casos en los que la justicia investiga y la sociedad civil va mucho más allá de lo que la justicia dice y se terminan cometiendo terribles injusticias. Marcela, déjame arrancar a mí con el caso de Diego Maga. En el julio de 2006, el doctor Diego Maga, médico de San José, del Hospital de San José, fue denunciado e indagado judicialmente por la presunta muerte o por el presunto asesinato de 4 pacientes a los que le habría inoculado morfina en cantidades inadecuadas. Se lo tildó del doctor muerte. Un informe del doctor Guido Berro, grado 5, y es importante este nombre, porque lo que vamos a ver más adelante, indicó que Maga le había inoculado morfina con la intención de matar a estos pacientes. La Federación Médica del Interior lo expulsó a Maga y dijo que el tribunal dio por probado que en los casos mencionados el doctor Maga suministró medicación con el propósito de causar la muerte de los pacientes sin explicar las razones de ello. Bueno, muy bien. Resulta que unos meses después, 7 meses después, la justicia dictaminó que Maga era inocente. Otro informe médico que había pedido el juez rechazó el de Guido Berro y determinó que era inocente. Bueno, pues bien, la FEMI no lo incorporó a sus filas, mantuvo una condena ética, evidentemente para no quedar en falsa escuadra, porque había salido en descubierto y quedó en falsa escuadra. Y resultado de esto, la imagen del doctor Diego Maga quedó lo suficientemente maltrecha como para tener que irse del país y hoy está trabajando en Chile. Sí, esas consecuencias de las que vos hablabas, que van más allá del fallo judicial, se ven en distintos casos que hemos recopilado justamente para tratar este tema. Siempre la condena social, muchos, incluso uno de los enfermeros me decía, por más que yo me pegue la sentencia en la frente, no voy a recuperar... ¿Estás hablando de los enfermeros? De los enfermeros asesinos de la muerte. Vamos a ver más adelante. Pero hay otros casos sí, en los cuales el costo social que debieron pagar estas personas fueron muy altos. Por ejemplo, en el 2003, algunos recordarán la investigación que se llevó adelante y que tuvo como objetivo a el ex director de aduanas, que era Pablo Ilarietti. En ese momento se lo había procesado con prisión por el delito continuado de abuso de funciones, acusado de una maniobra que era tan simple como que se destinaban viáticos a determinados funcionarios de la división contable, que estaban siendo sumariados además, por viajes que no hacían. Entonces era como una manera de aumentarles el sueldo de costado, ¿no? Una cosa que obviamente no estaba dentro de lo reglamentado. Estas maniobras la justicia las analizó y dijo que se habían realizado entre 1998 y el año 2000. Y esto le suponía a estos funcionarios un aumento de 5.000 pesos por fuera de lo que tenían pautado como sus salarios, digamos. Finalmente, este funcionario fue sometido a un proceso judicial. Con prisión. Justamente. Pero lo que decía, fíjate vos lo que decía el doctor Jorge Díaz, ¿no? Que decía que se debían dar algunas condiciones para justificar la presión. Y Ilarietti tenía una familia establecida, una vida establecida. Aquí nadie pensaba que se podía fugar. Que pudiera cometer otra vez el mismo delito era imposible. Porque una persona pública, pero además. aparte tendría que haberlo dejado entrar al Estado para que volviera a delinquir de esa manera. No se cumplían ninguno de los requisitos básicos, lo mandaron a la cárcel. No recuerdo en qué cárcel estuvo. Ustedes tienen que, todos somos conscientes de que estamos hablando de figuras públicas, muchas de las cuales no terminan en el CONCAR ni en libertad. Pero estos son solamente los casos públicos, de gente conocida, como estos, que tienen ellos muy buenos abogados en algunos casos, gente común y silvestre, así como Ilarietti fue preso y un buen día, después de que salió de prisión, se le dijo que era inocente. Hay mucha gente que vive esto cotidianamente. Vamos a otro caso.
Otro de los casos, por ejemplo, tenía que ver con un catequista que, trabajando durante 16 años en un colegio del Prado, recibe 6 denuncias por parte de padres de distintos alumnos por supuestos abusos que había cometido contra varios de estos niños. Esto fue en septiembre de 2010. La justicia lo deja en libertad bajo presumario, pero pasan 17 meses hasta que esta persona es declarada inocente, ¿no? La justicia, en vista de las pruebas y las declaraciones, tiene... qué delito y qué acusación, además, ¿no? Lo que implica para un educador que ha pasado 16 años en una institución educativa, que obviamente presentó su renuncia, trabajaba en otro colegio hacía 14 años, en el cual también debió dejar de trabajar, porque además su identidad se hizo pública a través de los medios de comunicación. Su esposa tenía un jardín de infantes porque también era educadora y debió cerrarlo. Y a esta altura, bueno, decíamos, luego de 17 meses fue declarado inocente, pero a esta altura no está trabajando como educador y sí inició una demanda, digamos, contra la institución que en realidad no fue la que presentó las denuncias, sino que fueron los padres, pero sí tampoco le brindó, entiende él, un respaldo a su calidad de docente durante tantos años. Otro caso muy sonado fue el de Víctor Licidini. Su imagen dentro de la cárcel fue publicado por todos los medios del país y hace unos años aquí en La Mira le hicimos una nota a Licidini. Vamos a compartir un tramo de esa nota. Licidini fue procesado por usurpación de funciones. Al parecer, se había extralimitado en su lucha del contrabando. Estuvo 53 días preso y desde entonces inició un peregrinaje por los juzgados para demostrar su inocencia. ¿En qué le cambió la vida haber sido procesado injustamente? Primero una vergüenza muy grande, porque uno trata en la familia, yo tengo 3 hijos, 2 nenas y un varón, de marcar una línea de conducta que viene de mis padres y de mis abuelos. Mi abuelo era abogado, mi padre abogado, o sea, que vivía en una casa que siguió el derecho, mi señora escribana y abogada. Realmente un dolor y una vergüenza, digo, realmente uno sentí como que se me venía el mundo abajo. ¿Y profesionalmente? También, digo, porque hubo gente que me dio la espalda, ¿no? Después que yo salí de la cárcel, por suerte logré el Automóvil Club, me siguió dando trabajo, pero después muchísimos clientes los perdí. Amigos de toda la vida que me conocían me daban vuelta la cara en la calle. A mí también, debo confesar, me dio un poco de vergüenza cuando hice aquella nota con Licidini, algunas cosas que escribí en su momento. Vamos al último caso. Sí, el último caso, un caso que hemos seguido muy de cerca en La Mira, que era este denominado enfermeros asesinos, los ángeles de la muerte, ¿no? Un caso que tomó unas dimensiones que obviamente trascendieron fronteras, de todas partes del mundo se reprodujo esa nota. Y recordemos, para repasar un poco, estamos hablando de Marcelo Pereira y Ariel Acevedo, quienes en marzo de 2012 fueron acusados y además enviados a la cárcel por el asesinato, el supuesto asesinato de 15 pacientes, 10 en la Asociación Española y 5 en el Hospital Maciel. El fiscal en ese momento era Gilberto Rodríguez. En julio de 2013 pide justamente la condena de 16 años para Pereira y de 14 años para Acevedo y además 24 meses para una enfermera que había sido involucrada en carácter de cómplice. En aquel momento nosotros habíamos advertido algunas... El caso no está cerrado, pero nosotros habíamos advertido algunas cosas no del todo claras en el fallo, en el fallo de procesamiento, en la investigación. Hicimos un programa el 25 de abril de 2013, donde publicamos una placa que vamos a ver, donde nos planteábamos allí, antes de que se supiera la suerte que iban a correr estos enfermeros, sobre las dudas que teníamos, ¿no?
Sí, y la absolución que se produce justamente en febrero pasado de estos dos enfermeros retoma varios de estos puntos que nosotros, como bien decías, veíamos en 2013. Los tres primeros puntos, el más importante de los tres primeros es el segundo, que es la autoacusación. En realidad es la declaración de que hacen ellos mismos cuando son apresados, digamos, es el único punto que tenía la Fiscalía para pedir el procesamiento y es lo único en lo cual se basaba el fallo primario, digamos. Pero los siguientes puntos, los últimos tres, también son bastante importantes y vamos a retomar algunas partes de la sentencia de absolución que habla y menciona a estos puntos. Por ejemplo, si podemos ver una de las primeras placas donde vemos un fragmento de la sentencia, dice: nadie los vio hacer nada en ningún paciente. Y esto es algo fundamental porque ninguno de los testigos, y desfilaron varios, médicos, enfermeros, personal de la salud, incluso familiares, pudo asegurar ante la justicia de que los viera inyectar alguno de las sustancias que se habían mencionado en primera instancia. Aún no es una sentencia, este caso todavía fue apelado, ¿no? Está en etapa de apelación, justamente. Es un fallo. Es un fallo. Tampoco nadie los escuchó decir que realizaban ese tipo de maniobras. Otro de los elementos que en esta absolución se retoma. Y por último, el tema de los faltantes de medicamentos, que también era muy importante, porque la maniobra se justificaba teniendo en cuenta que, como trabajaban en dos instituciones médicas, robaban los medicamentos de una para matar pacientes en la otra. Tanto la Asociación Española como el Hospital Maciel dicen que no tienen faltantes significativos de medicamentos y que, por lo tanto, esa teoría no estaría siendo sustentada. Y yo voy a leer esto. Dice: el único caso parecido que yo recuerdo al de estos médicos, según mi experiencia, es un informe que hice en enero del 2006 al Tribunal de Ética de la Federación Médica del Interior sobre el caso de Diego Maga. Yo recuerdo, al menos allí, 4 historias donde a mi modo de ver había un exceso de dosis de morfina, declara el grado 5 de la Facultad de Medicina Guido Berro. Guido Berro, en el informe de Guido Berro, fue que se basó el juez para llevar adelante aquella investigación contra Diego Maga. Y el propio Guido Berro es el que ahora hace un informe similar, acusando casi de lo mismo a estos dos enfermeros. No estoy acá poniendo en modo alguno en tela de juicio los conocimientos de Guido Berro. Lo que digo es que un grado 5 se equivocó en aquella ocasión a juicio del Poder Judicial. Y lo tenemos otra vez aquí en un informe técnico que es aparentemente lapidario para quienes todavía hoy son inocentes. Son inocentes. Y tú hablabas de ese informe, pero también hay otro informe, el que realizó la Junta Médica, que también lo retomábamos en ese informe presentado en 2013, en donde las autopsias que se realizaron a estos pacientes fallecidos dicen que las muertes eran esperables, al estado de que incluso a algunos de los familiares se les había comunicado de antemano que el caso venía crítico. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de pacientes que ingresaron a estas instituciones médicas con alguna patología menor y de la noche a la mañana se agravó y terminó falleciendo. Eran patologías complicadas, incluso en muchos casos de personas de edad avanzada. Y esto lo deja muy claro la Junta Médica. Y por último, otro de los puntos que toma esta absolución y que dice que no permite llegar a un grado de certeza la acusación tanto de Pereira y de Acevedo, es que nunca se los vio efectuando maniobras sobre los pacientes. Y esto parece ser bastante concluyente. Sin embargo, para la fiscal que está ahora en toda esta etapa de apelación, dice que la Junta Médica, el informe no es concluyente. Y un dato, permitime, que tampoco es menor. Nosotros hemos venido manteniendo relaciones en el sentido de conversaciones con uno de los enfermeros para saber en qué está también su vida, ¿no? Y preguntándole acerca de aquellas primeras horas donde él estuvo declarando, asegura, como también lo aseguró delante de la justicia, que declararon bajo presión. La fiscal dice que este punto no es así, que ellos no declararon bajo presión, pero teniendo en cuenta que esa declaración que se realiza en las primeras horas es como el punto medular por el cual se los acusa, no es un dato menor.
Muy bien, Marcela, un día fueron por ellos, un día fueron por Maga, un día fueron por Licidini, otro día fueron por Ilarietti, todos eran inocentes. Un día, quién sabe por quién van a ir, pueden ir por usted. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos el jueves próximo.